tanto, si quieren, me hacen alguna consulta si tienen al respecto. Ya, ahora estamos grabando. Bueno, chicos, como estábamos conversando antes de grabar, yo les pido total y absoluta tranquilidad para este evento importante que es la entrega del hito evaluativo número 1, que no es otra cosa que demostrar las competencias que ustedes han ido desarrollando durante este tiempo que están en la escuela, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? A través de un informe, en primer lugar, que ustedes ya lo saben, que está bastante estructuradito, sale cuántas páginas tenemos que usar en cada uno de los apartados, ¿verdad? Están esos apartados, no hay que incluir otro, es solamente lo que ahí está. Y la primera recomendación, fíjense bien cómo se expresan, cómo lo redactan, cómo está escrito, la ortografía, todo aquello. Ya. Ese es el primer filtro, chiquillos. O sea, no les quepan la menor duda que si hay un informe con muchos errores ortográficos, que hay un informe con mal redactado, eh, va a ser reprobado de inmediato. O sea, eso se lo aseguro. Nosotros queremos que ustedes ya den cuenta de un manejo en la expresión escrita en todos estos aspectos. Así que, primer consejo, muy bien la redacción y cuidando todo lo que es la ortografía. ¿Ya? ¿Y este hito en qué consiste? Fácil. Ustedes han tenido la oportunidad de ver a profesores o profesoras haciendo clases en su proceso de práctica, ya sea anteriormente cuando lograron tener por ahí una experiencia en la presencialidad, ¿verdad? Ahí directamente, como también están teniendo la oportunidad ahora de ver a los profesores y profesoras en ejercicio con todas las dificultades que esto implica, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, a grandes rasgos, eh, puedan observar en una asignatura, ojalá, porque muchos de los que están asistiendo a práctica a veces tienen la oportunidad de ver al profesor haciendo distintas asignaturas, ¿verdad? No, acá céntrense en una fundamentalmente, y ahí ustedes demuestren a través de la observación todo lo que han aprendido. Me explico, por ejemplo, si ustedes van a una clase de matemática, ¿verdad? Y ven que la profesora en segundo básico lo ha hecho restar y sumar a los niños con reserva y con una guía, etcétera, etcétera. Entonces ustedes podrían decir que, bueno, la profesora va llevando bien el proceso, atiende a la individualidad, y las respuestas de dar respuesta a cada uno de los chicos, pero no se ha podido observar o no se observa durante las clases que he visto que aplique el método Copici, que es lo que hemos aprendido en matemática, que siempre hay que buscar la enseñanza a través del método, del material concreto, del material pictórico y de lo simbólico. Acá solamente lo hemos visto de forma pictórica. Ya, entonces usted está haciendo una crítica, pero avalada por algo que estamos viendo en clase, ¿no? O podría, no sé, decir, por ejemplo, que todas las actividades que he visto en la profesora o en el profesor observado son totalmente individuales. No se permite o no se han generado acciones, no sé si será por la pandemia, por el sistema que estamos usando, en que los estudiantes puedan interactuar y hacer trabajos grupales, etcétera, etcétera. Lo que no se condice con lo que Vygotsky ha señalado, y usted dice lo que es Vygotsky, que habla de todo este aprendizaje social, etc. O sea, en el fondo, chiquillos y chiquillas queridas, se trata de que en este informe del hito evaluativo, ustedes observen el hecho, la situación, pero la contextualicen, la expliquen, le hagan como un análisis, ¿verdad? A la luz de lo que han aprendido, ¿ya? Si en el lenguaje ven ustedes que se está haciendo lo que han visto en las clases de lenguaje, díganlo. Y se puede apreciar tal cosa, tal como lo hemos aprendido en clase, que según el autor tanto, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué queremos eso? Que ustedes den cuenta de estas em, competencias, ¿no? Pedagógicas, didácticas y disciplinares, ¿ya? Eso a grandes rasgos, chicos, el informe.
Y bueno, después cuando sean citados el día martes, ahí formalmente, ¿verdad? Tienen que estar eh, vestidos de una forma bastante formal, valga la redundancia, ¿verdad? Y también su lenguaje también formal ahí y todo lo demás. Y bueno, ahí simplemente ustedes van a tener que responder algunas tres, cuatro preguntitas que les van a hacer eh, la comisión que va a estar al frente suyo. Y esas preguntas van a ser en base a su informe. Entonces, si en el informe usted, por ejemplo, habló de algo importante, que es la autoestima, entonces, bueno, yo podría preguntarle, ¿qué es lo que es la autoestima? ¿Me explicas, por favor? Entonces usted se prepara, pues se prepara y si usted habla, no sé, de- del método Copici y a lo mejor le pregunta a un profesor de otra área, y tú hablas del método Copici, ¿qué es lo que es? Explícame, por favor. Bueno, usted tendrá que explicar qué es lo que es. Entonces, ahí simplemente es expresar y demostrar que lo que escribió ahí usted lo hizo y lo hizo bien y lo maneja. Eso es a grandes rasgos, chiquillos, así que yo creo que les va a ir bien y tranquilos. Si no les va bien, va a haber otra oportunidad. Así que yo les pido eso, tranquilidad nomás. Y ánimo y suerte en este trabajo, ¿no? Y dedicación, sobre todo dedicación. Por eso entonces la última hora la vamos a dejar para que ustedes afinen algunos detalles, mejoren lo que puedan mejorar a la luz de estas sugerencias que yo les he entregado y se entregue este trabajo el día 4 de junio hasta las 16:30 horas, creo que fue, o las 16 horas, ahí vean, revisen el correo que le envié, que le pedí a Ida que le enviara. Entonces, no tendrían clases 7, el 8 y el 9. Las clases se retoman en horario normal y todo lo demás el día jueves. El 7 y 8 y el 9 solo tienen que atender compromisos externos de la práctica y el día 8 atento porque ahí los van a llamar para que se entrevisten con ustedes y hagan la segunda parte del hito, que es la parte oral, ¿no? Así que el 7 se pueden dedicar a repasar, a ver posibles preguntas que les puedan hacer, qué sé yo. ¿Mm? Y no se olviden que luego también después tenemos el 2 de junio el trabajo del modelo ontosemiótico y también esta hora que vamos a dejar en un rato más para eso la pueden emplear en aquello, ¿ya? Así que eso, mis queridos chiquillos. ¿Alguna consulta, dudas, para que sigamos viendo nuestro material y nuestro próximo trabajo? ¿No? ¿No hay nada? Profesor, yo tengo una consulta. Sí, querida niña. El enfoque semiótico sirve Sí, como para todas las EOS. ramas de matemática, el EOS. El EOS, mi querida niña, sirve para todo, todo, todo lo matemático. Sí, el, Ah, ya. el Van Gil era para geometría, pero acá tú puedes Como usar teoría. para lo que tú quieras, ¿ya? Ya, profe. Ahora, yo les Muchas voy a enviar, querida Estefanía, yo creo que hoy día en la tarde o a más tardar mañana, en la mañana, no, yo creo que en la mañana, hoy día me voy a enviar de inmediato una tabla de cotejo, ¿ya? No vamos a usar una rúbrica, sino que simplemente vamos a usar una tabla de cotejo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito más simple este trabajo para que también no lleguen tan agobiados por el hito y todo lo demás, ¿ya? Así que lo que van a tener que hacer grupalmente ustedes es diseñar una actividad de aprendizaje en matemática, cualquier contenido que ustedes quieran, para el curso que ustedes quieran, para el objetivo que ustedes quieran también. Entonces ustedes simplemente a través de un PPT van a ir dando cuenta de esta actividad que ustedes quieren programar en matemática, cuál es su objetivo, ¿verdad? Y empiezan a explicar la actividad que van a hacer, si es que van a usar algún material, cuál va a ser ese material, etcétera, etcétera, como habitualmente lo hacen ustedes en los PPT, ¿no? Solamente la tarea radica en que ustedes sean capaces de identificar y decir, en este apartado, en este punto o en esta parte de la actividad, nosotros estamos trabajando la idoneidad X. Acuérdense que son 6 idoneidades que ustedes tienen que manejar. Y por lo tanto, cuando vayan desarrollando el tema,
simplemente vayan indicando ustedes que ahí en tal momento determinado está la idoneidad determinada que están cuidando que sea bien hecha, ¿no? La epistémica, la interrelacional, etcétera. Y que lo expliquen bien. O sea, si existe entonces una buena relación de lo que usted está diciendo con el manejo de la idoneidad, súper bien. Y ahí vamos a tener simplemente que lo, lo relaciona y lo explica muy bien, medianamente bien y mal. Y ahí vamos a tener 3 puntitos, 2 o 1 respectivamente. Así que simplemente una tabla de cotejo en que aparezca aquello. O sea, tienen que estar las 6 idoneidades didácticas, ¿ya? Bien relacionaditas, bien identificadas. Eso es con respecto al trabajo, así que yo creo que en un ratito más, después de clase, se lo envío al aula virtual. ¿Consultas, dudas de eso, chicos? ¿No? ¿No hay más dudas? Que bueno. Ya, entonces no se olviden que el miércoles presentan ustedes ya este modelo de Leos y un grupo me pidió partir primero porque hay una niña que tiene una dificultad, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces, vamos a adelantar trabajo y nos vamos a ir hoy día a trabajar a el tercer modelo, que me espero que me avisen si algo se ve por ahí. ¿Se ve algo, queridos chiquillos y chiquillas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Perfecto. profesor, a mí se me ve. Dice Magical Knowledge for Teaching. Eso, chiquillas, ¿hay alguno de ustedes o alguna de ustedes que sea más o menos diestro en el inglés para que lea el título? ¿Quién lo estaba leyendo, por favor? ¿O alguien que sepa cómo leerlo en inglés? Estefanía, parece que tú lo estabas leyendo. Por favor, léelo. No sé, profesor, si diga que esté bien ya, pero ¿Ya? podría ser como Medical Knowledge for Teaching. Ok. Es Gracias, querida como niña. Yo un le aseguro, conocimiento matemático para la enseñanza. Ah, sí, también. no sé cuán bien estaría su pronunciación, pero le aseguro que está mejor que la mía. Así que muchas gracias. MKT. Este es el modelo del cual vamos a hablar hoy día, es el MKT, ¿ya? Y que en su sigla en inglés significa conocimiento matemático para la enseñanza, ¿ya? Entonces, el MKT es un modelo, obviamente que no nace en Chile ni en España, ¿no? Y que pone el acento o el hincapié en, en en el conocimiento matemático, pero no solo matemático, sino que para la enseñanza, ¿ya? Tiene un apellido esto. Es decir, usted, profesor, profesora, que va a hacer clases de matemática, tiene que saber que lo que va a enseñar, el contenido matemático que va a enseñar, tiene también una forma de ser enseñado. No solo es un contenido. Y aquí entonces es cuando cobra absoluta validez el cuestionamiento que muchos profesores hacen, cuando en algunos colegios, por falta a veces de profesores, invitan a biólogos, ingenieros, a hacer clases en media, en enseñanza media, ¿verdad? Y que a veces llega gente muy buena, que sabe mucho ingeniería, sabe mucho matemática, sabe mucho biología, etcétera, etcétera, y conoce y maneja bien el conocimiento disciplinar, pero no necesariamente sabe cómo enseñar, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero decirles es eso, que el MKT es una sigla que viene del idioma inglés, ¿verdad? Pero que en el fondo nos quiere decir que hay que tener una preocupación por el conocimiento matemático para la enseñanza. O sea, no solo lo disciplinar, no solo el contenido, sino que cómo se enseña eso. Bueno, su origen está basado en algunas cosas por ahí, ¿no?
Schulman en el 87 usa el concepto de conocimiento pedagógico del contenido. Ojo con esto, usa el concepto de conocimiento pedagógico del contenido. O sea, ¿qué tanto sé yo cómo entregar pedagógicamente un contenido? ¿Ya? Porque a mí no interesa solamente que yo sepa el contenido, no interesa que yo sepa álgebra, sino que sé también cómo enseñar el álgebra. Esa es la pregunta que se hacen, ¿ya? Y entonces, eh, él dice que este conocimiento pedagógico del contenido, ¿ya? Que también tiene sus siglas propias ahí, ¿verdad? Está en una región que está compartida entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. O sea, el profesor debe saber tanto de la disciplina, pero no me sirve solamente que maneje la disciplina, sino que también sepa cómo enseñar. Entonces, el conocimiento pedagógico del contenido está en medio de ambas, ¿ya? Y aparece entonces esta idea de preocuparse de ambas cosas, ¿no? Me preguntan cuando ustedes quieren, no veo manito, no veo nada de acá, chiquillos, ¿ya? Bueno, también se dice que es la capacidad de un profesor para poder transformar el conocimiento o el contenido que tiene o que va a tener que pasar en las formas pedagógicas y la capacidad para adaptar eh, las diferentes habilidades y contextos de los estudiantes, ¿ya? O sea, yo debo saber de ustedes, debo conocerlos a ustedes, debo manejar el contexto de ustedes. Entonces, de acuerdo a ese contexto, a esa realidad, yo adapto mi contenido pedagógico, disciplinar y lo entrego de una manera que pueda ser apropiada, ¿ya? Más adelante, otra autora, otros autores van hablando también del conocimiento pedagógico del contenido y tratan de determinar eh, cómo este conocimiento se podría obtener, ¿ya? Y ellos dicen que este conocimiento pedagógico del contenido, muy de la mano con lo que hemos visto anteriormente, tiene que ver, por un lado, con el conocimiento matemático propiamente tal, y por otro lado, el conocimiento pedagógico, ¿ya? Del contenido. O sea, seguimos con la misma idea, disciplinar, contenido y pedagógicamente o didácticamente me gusta más a mí, cómo poder entregar eso. O sea, debemos saber ambas cosas, ¿no? Bueno, aquí aparece, y ya lo vamos a recordar más adelante también, algunos conceptos interesantes. Uno de ellos es tarea matemática. Y la tarea matemática se define como una actividad que requiere del uso del conocimiento matemático para ser enfrentado, ¿ya? O sea, en el fondo es parte del saber a hacer, ¿ya? O sea, yo sé algo, pero sé hacerlo, ¿ya? Que caracteriza una familia de problemas. Por tanto, sirve como medio para el aprendizaje. Así que también entonces está centrado en la tarea matemática, ¿ya? El saber hacer, ¿ya? Em, en la escritura norteamericana se vincula este MKT, como hemos dicho, a la idea de tarea matemática. Por eso es importante tener el concepto anterior, ya que es lo que es una tarea matemática, ¿ya? Y dijimos que era una actividad que debe realizar el estudiante donde use un conocimiento matemático, ¿ya? Esa es la tarea matemática. O sea, el niño puede hacer muchas tareas, pero no todas son matemáticas. Para que sea matemática es que el niño debe usar un conocimiento matemático para resolver una situación determinada. Bueno, eh, entonces, la tarea matemática comprende, según Watson y Mason, la actividad que realizan los estudiantes. Eso es la actividad que realizan los estudiantes. ¿M? Entonces, cuando hablemos de tarea matemática, claritos todos tengamos que nos estamos refiriendo a aquella actividad que el niño tiene que hacer o la niña tiene que hacer y que demanda el manejo o el dominio de un contenido matemático, ¿ya? Eh, es cómo los estudiantes se relacionan e interactúan con la tarea también es súper importante. O sea, no solo basta que el niño o la niña demuestre algo, un conocimiento matemático, sino que también
cómo entre ellos interactúan con la tarea, cómo se relacionan con la tarea, qué tienen que hacer, ¿ya? No da lo mismo que un profesor enseña a sumar en la pizarra con ejercicios algorítmicos, a que lo haga a través de problemas, a que lo haga a través de juegos, a que lo haga a través de dibujos, a que lo haga a lo mejor a través de una representación. En fin, la relación o la interacción que de los estudiantes con la tarea es súper importante, ¿ya? Por lo tanto, aquí entra en juego lo que es la gestión del profesor. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué diseña el profesor? ¿Qué se le ocurre hacer? Aquí entonces es buscar la estrategia didáctica que permita que el niño o la niña aprenda, ¿ya? Y aquí está demostrando ya que no solo debe saber el álgebra, la suma, la adición, las fracciones, sino que qué, qué genero yo para que pueda darse esta tarea matemática y que produzca un aprendizaje, ¿ya? Entonces, una vez que el profesor hace, según estos autores, la tarea y diseña la actividad, eh, él debe reflexionar sobre lo que ocurrió, sobre la experiencia, sobre lo empírico ahí que se logró, ¿ya? Eh, y ver qué se produjo, qué problemas existieron, qué dificultades tuvieron los niños y las niñas, o estuvo todo bien, se facilitó la tarea, en fin. De modo entonces que para la próxima vez que yo haga la clase eh, pueda insertar algunas mejoras y ver que no, a lo mejor ocupamos mucho tiempo en esto, eh, mejor ahora voy a reducir esa parte. O no, el problema fue dado por escrito y les costó mucho a los niños que tienen dificultad para leer, no, la próxima vez se lo voy a dar en forma oral. En fin, que exista una reflexión acerca del aprendizaje que se logró en esa experiencia, ¿ya? Entonces, esto es como tarea matemática, ¿ya? Repito entonces, hay que tener en cuenta aquellas situaciones, ¿ya? La actividad que deben realizar los estudiantes, el cómo se relacionan con la tarea entre ellos y con la tarea, la gestión del profesor, cómo se va dando y la reflexión posterior a la tarea, ¿ya? Bueno, algunos estudios que existen actualmente nos dicen que el MKT que poseen los profesores es determinante en en el desempeño de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un profesor que sabe muy bien lo que debe enseñar, pero además sabe muy bien cómo enseñar, entonces eso es determinante para que el estudiante aprenda bien, ¿ya? Y ahí hay un impacto interesante que se va a dar de acuerdo a la planificación y a la adaptación de las tareas matemáticas, ¿ya? Escudero y Sánchez lo dicen en el 2007, ¿ya? Por lo tanto, atención en aquello, los estudios que están surgiendo en relación a esto demuestran aquello, ¿ya? Un buen manejo del MKT, un buen manejo de lo que es el conocimiento y la didáctica y la enseñanza que poseen los profesores es un buen indicador del desempeño que van a lograr sus estudiantes. Un poco más de la misma idea. Acá también otro autor que afirman que el dominio, Baumer y otros, ¿ya? Eh, afirman que el dominio pedagógico del contenido que el profesor tiene eh, eh, es predictivo con respecto a lo que logran los estudiantes, ¿ya? Más alto que solo el conocimiento disciplinar. O sea, si yo contrato profesores para hacer matemáticas y y tengo unos que son excelentes, muy buenos y saben mucho matemática, versus otros que además de eso usan muchos recursos, buscan estrategias, manejan didáctica, etcétera, etcétera, el segundo grupo va a tener mejores resultados que los primeros. ¿M? Así que es muy predictivo, dicen eso, ¿ya? Entonces, ahora, si nosotros pensamos en esto, entonces necesariamente tendríamos que
entrar ya a suponer, ¿verdad?, que todos ustedes se van a preparar y van a manejar matemáticamente el contenido que van a tratar. Eso es indudable. O sea, eso es para todos ustedes, incluso para los profesores en ejercicio. A veces aparecen nuevos objetivos, nuevos contenidos y lo que hay que hacer es informarse y prepararse, ¿no? Pero dentro de las tareas también hay algunas cosas que hay que hacer. Así que aquí los invito a pensar y que me ayuden y conversemos un poquitito, ¿ya? Acerca de las actividades que podemos hacer nosotros para lograr mejores aprendizajes, ¿ya? Pregunto, me imagino que ustedes, y a lo mejor en el suito evaluativo así lo muestran, han visto una clase centrada solo o principalmente en el manejo del contenido. Si es así, ¿qué podemos decir de aquello? Y aquí libremente active su micrófono y me cuenta si ha tenido la oportunidad de ver una clase simplemente centrada en el contenido. Y si es así, ¿qué podríamos decir de aquello? ¿Qué ideas surgen aquí? Cuéntenme, por favor. No los escucho, dijo la intro de Voz de Esponja. Ya pues, atrévanse. ¿Han visto una clase centrada solo en el manejo del contenido? No se peleen de a uno nomás, por favor. No, profe, en mi caso, estoy Ujú. con un cuarto básico, ¿Ya? no solamente en el contenido, sino que todo lo hacen de manera más didáctica, que los niños también entreguen sus conocimientos. Hay Siempre lo hacen de preocupación, forma hay preocupación por otros constructivista. factores, dice usted. Sí, o sea, también dentro de las clases, por ejemplo, si es de lenguaje, Ujú. no solo incluye la clase de lenguaje en sí, sino que siempre va como variada. Y, por ejemplo, si hablan del medio ambiente, también comparten el ramo conciencia, una cosa así, no sé si me entiendes. Sí, o sea, van relacionando también lo que están viendo con otras asignaturas. Sí, Sí. muy bien, excelente. Excelente que sea así, ¿ah? Súper bien. Porque una clase sin duda debiera ir para allá, o sea, no preocuparnos del contenido solamente. ¿Mm? No sé, como usted toma el ejemplo del lenguaje, si vamos a hablar de los verbos, que no sea solo de verbos. Si vamos a hablar de la coherencia de la redacción entre sustantivo, verbo, predicado, etcétera, a lo mejor podríamos aprovechar de poner unas oraciones que entreguen algún valor, que entreguen alguna actitud favorable o una reflexión acerca de alguna situación como el medio ambiente o el cuidado de la ecología, en fin, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tú tienes alguna experiencia a lo mejor distinta a lo que nos decía la compañera? ¿Nadie más tiene otra experiencia? Yo, profe, Cuénteme. o sea, no es que lo haya visto en práctica, pero lo recuerdo de cuando yo era chica, iba a un colegio y como en quinto básico tenía un profesor de historia que él llegaba a la sala y todos se sentaban, o sea, no sé si le teníamos miedo en realidad, pero era sentarse, él se ganaba adelante y empezaba a dictar y estábamos los 47, 45 minutos escribiendo, lo único que hacíamos era escribir y él dictarnos a nosotros. Y las pruebas era que él nos pasaba las preguntas y las respuestas, así literalmente, y uno se tenía que aprender esa pregunta con su respuesta y así era como se aprobaba. Era un cuestionario, sí. Sí. Profe, ¿Sí? sí, en verdad, yo, pucha, con lo que dice la Caro, me pasó algo muy parecido, pero en media. Me acuerdo que el profesor de física y mis ex compañeras de colegio, que hasta el día de hoy reclaman las que se fueron al área de matemáticas, que tiene que ver con mucha física, él solamente nos mostraba siempre un cuestionario. Claro, pasaba materia, materia, materia y no cachábamos nada. Pero después las mismas preguntas que nos hacían en el cuestionario que trabajábamos en clase aparecían en la prueba. O sea, prácticamente era copiar, solo copiar. Correcto.
¿Y eso qué significa? ¿Qué podemos decir de aquellos chiquillos de esa actitud entonces? ¿Qué podríamos decir de ellos? Según lo que hemos conversado, lo que han visto ustedes a través de estos años, de lo que es la educación, la enseñanza, ¿qué podemos decir de esa actitud que me han descrito ya? Esto es parte del hito, ¿se Pero, fijan? profe, por ejemplo, en mi Esto es el hito. caso, Sí, dime, ¿Mm? dígame. En mi caso, una de las detonantes que yo elegí pedagogía fue porque en media también tuve un profe que era mi profe jefe. Y tenía como mucho favoritismo hacia un grupo curso y como que nosotros éramos el grupo entre comillas de las desordenadas, o sea, no nos iba mal en el colegio, pero para él éramos las rebeldes desordenadas y el trato era muy diferente, entonces yo no quiero que sea así las nuevas generaciones, por algo yo elegí la carrera, creo que fue una de las detonantes que me llevaron a estudiar esta carrera. Ya, o sea, hay aspectos, dices tú, que van más allá de entregar un contenido determinado, sino que tiene que haber también valores, en este caso, valores de igualdad, de equidad, de tratar a todos por igual. Es decir, la educación tiene que estar bañada con ciertos valores, ¿no es cierto? Con ciertas actitudes. Correcto. ¿Alguien más quiere expresar alguna idea con respecto a esto? O sea, a mí personalmente, igual la experiencia de mis compañeros, fue Ujú. que uno, en ese momento, como él solo nos dictaba, nosotros escribíamos y las pruebas era leer la pregunta y leer la respuesta y aprendérsela de memoria, no aprendimos nada más allá que lo que él nos estaba diciendo, apréndanse. Entonces, como que igual quedó harto vacío de conocimiento en historia. Como que nosotros Muy, sentimos que no aprendimos casi nada. muy mecánico, muy conductista, ¿no? Muy conductista, claro. Sí. Sí, O sea, poca aprendíamos lo posibilidad, que él quería y nada más. exactamente, poca posibilidad de poder expresar, de cuestionar algunas cosas, de indicar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Sobre todo en la historia, que son temas normalmente muy sensibles, como ustedes los dicen, ¿no? No sé, pues si nosotros pensamos en el 73, ¿verdad? En el 11 de septiembre del 73 y lo que se generó después, se dan cuenta que en Chile tenemos distintas posturas frente a ello. Por lo tanto, malamente un profesor de historia podría hacer lo que ustedes me están contando, porque sería muy conductista lo que él dice, pregunta y lo que hay que responder. Porque ahí también hay una serie de valores y compromisos y afectos también, porque seguramente puede haber un niño o una niña que a lo mejor tiene un abuelo, un tío o un papá que fue detenido, torturado, desaparecido. O puede también haber un niño o una niña que es hijo o hija de un militar que estuvo en el otro bando. Entonces hay un montón de compromisos afectivos en la historia, ¿no? Por lo tanto, se requiere de algo más que entregar el contenido, ¿ya? Escuchar al otro y también ver cómo pueden ir justificando o expresando valores al respecto. Se pasaron, chiquillos. Yo, antes de seguir, le agradezco a todas las que en este espacio me han colaborado, porque la clase la vamos haciendo juntos y esto es súper lindo lo que han hecho. Les invito a que sigamos lo mismo con la siguiente, ¿ya? La otra idea es, muchas veces nosotros vemos en clase que el profesor expone conocimiento, eso está claro. En todas las clases, de alguna manera, el profesor expone algún tipo de conocimiento, matemático, en este caso, como estamos viendo nosotros, ¿ya? Pero a veces se hace simplemente como un requisito previo para después practicar algo, ¿ya? Lo que en el fondo es como un enfoque así muy tradicional, dicen los autores, ¿ya? O sea, la clase que usted va a ver es simplemente encausada, encaminada para que el niño o la niña adquiera esto previo para que después practique algo determinado, ¿ya? Entonces, es otra forma. Se fija, delante era solamente el contenido, solamente en la parte disciplinar. Y ahora eh, nos encontramos con una profesora o una profesora que pone más énfasis
en enseñar algo, pero no por el contenido, sino porque después los quiere ver practicar aplicando ese contenido. ¿Qué podemos decir de esta situación? Si lo han visto, si se han dedicado han visto muchas clases o alguna clase en que el profesor o la profesora se dedica a enseñar algo simplemente porque eso es la base para que practiquen algo, ¿y qué piensan de aquello? Los escucho, las escucho. Profesor, ¿sabe? Yo recuerdo que en la enseñanza media tuve un profesor de matemática que nos hacía como leer el texto primero para que él después como que explicara eh, cuál era el conocimiento matemático que había, por ejemplo, si eran las ecuaciones, y después nosotros como que después teníamos que hacer los ejercicios que había en el texto. Era en el fondo como que teníamos que impregnar un poco como el conocimiento que había para después como que uno ponerlo en práctica por medio de los ejercicios. Uh-huh. ¿Y cómo veías eso, Estefanía? ¿Tú cómo lo veías? ¿Te gustaba? ¿O hubieses hecho algún cambio? ¿Qué crítica le haría a eso? ¿O está bien según tu parecer? Cuenta. Es que a veces como que daba resultado, creo yo, pero hay veces que no daba resultado porque hay veces que uno no, como que no entendía del todo, no tenía conocimiento de esas cosas y como que a lo mejor llegaba con algo, no lo aprendía del todo. A lo Uh-huh. mejor como que él hubiera partido explicando el ejercicio, o sea, que me refiero, el conocimiento matemático hubiera sido más sencillo. Y después a lo mejor como que uno después lo comenzara y lo releyera el texto. Uh-huh. Claro, aquí hay una, gracias Estefanía, hay una diferencia, ¿no? En el caso anterior, el profesor enseña el contenido nomás y punto, y va a ello, eso es lo que le interesa, ¿no? Acá también lo hace, pero lo hace pensando en que lo que le interesa es que apliquen el contenido que él enseñó o entregó. Pero ambos están un poquito sesgados, ¿verdad? Porque ambos están carentes de lo que decían las compañeras en la pregunta anterior. La idea de pensar, de crear, de reflexionar, de adquirir valores también, de relacionar el contenido con otras cosas que están pasando en la vida o en otras asignaturas, ¿no? Así que también esto también tiene un sesgo ahí de estar muy encapsulado en esta idea nomás de la práctica, ¿ya? Un profesor, por un lado, que es muy apegado y rígido en el contenido, y este otro que lo único que quiere es que practiquen ese contenido, pero por sí solo pareciera que no es la idea, ¿no? Existen otras clases en que se ve como una práctica de los contenidos previos. Es decir, ahora yo voy al revés, voy a una clase, ¿ya? En que el profesor o la profesora lo que hace es pedirle a los estudiantes que eh, practiquen y demuestren que saben lo que yo les enseñé en otro momento, en otra clase. Entonces también ahí, eh, si nosotros tenemos la oportunidad de ver esta clase, nos vamos a quedar con una idea específica, ¿no? ¿Han visto, mi pregunta es, una clase en que sea necesariamente solo así, donde el profesor, eh, la clase que hace, la hace aplicar con respecto a algo que vio anteriormente? Si es así, me cuenta, por favor. ¿No? ¿No han visto? ¿No han visto esto? ¿Una clase que esté centrada en la aplicación nomás? Bueno, en ciencias suele darse mucho esto. A veces una clase de un profesor puede estar centrada básicamente en eso, en practicar lo que hemos visto anteriormente. Entonces, a veces los mismos profesores llevan a un laboratorio y no sé, pues hemos hablado
de cómo, por ejemplo, el tallo es capaz de llevar los nutrientes que va adquiriendo del agua, ¿verdad? Y otros minerales de la tierra hasta sus flores, su hoja, etcétera. Y vemos todo ese proceso, ¿no? Y a lo mejor en la clase que viene yo simplemente los llevo al laboratorio para que, no sé, pues con un clavel blanco, ¿verdad? Lo ponemos en un vasito y le echamos colorante en rojo o azul o de cualquier color. Y después de un ratito vamos a ver cómo el clavel que nosotros tenemos, que era blanco, ¿verdad? Se va a ir impregnando del color de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces el estudiante tendrá que ver que a los tantos minutos la orilla del pétalo se empezó a poner rojo, por ejemplo, a los tantos minutos después ya está más, en fin. La cantidad de anilina o colorante vegetal que echó fue tanto, la cantidad de agua que puso en el vaso fue de otra medida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una clase solo de aplicación de lo que hemos visto antes, ¿no? Y también es una forma de trabajar que tiene sus pros y también tiene sus contras, ¿ya? Entonces, la idea es, pareciera que tenemos que tratar de buscar que nuestras clases sean siempre completitas, ¿no? A lo mejor en la práctica está bien que practiquen, pero retomar también algunas situaciones que hemos visto antes acerca del contenido o ir aprovechando esa práctica para ir también viendo otros contenidos que vienen posteriormente, ¿ya? Hay casos de profesores que dan largas guías de ejercicios en matemáticas. Yo conocí a un profesor amigo muy querido que lamentablemente falleció, muy querido, muy buena y excelente persona. Y yo me acuerdo de él que les daba ejercicio a los chicos de matemáticas, de todo, ¿ah? Pero, no sé, pues 30 ejercicios de tarea. Otros, al revés, explican el contenido, explican la idea y dan algunos ejercicios nomás, muy breves, poquitos. Ahora bien, detrás de esta idea, detrás de esta diferente actitud de los profesores, hay una intencionalidad pedagógica de todas maneras, ¿ya? Entonces, queridos chicos y chicas, yo sé que ustedes han tenido la experiencia y capaz que ustedes sean así, piensen que al trabajar cualquier contenido matemático, ustedes deben dar muchos ejercicios o darían pocos ejercicios. Cuéntenme qué piensan ustedes y por qué. Los escucho. Voy a tener que ir al otorrino porque no escucho. Profe, Sí, qué rico, estoy sanito. Cuéntenme. yo no sé, yo creo que vería como un punto intermedio, no daría tantos ejercicios porque Catalina, los estudiantes igual se pueden como... ¿eres Catalina? No, Vanessa. Vanessa, ya. Sí, entonces como que los estudiantes igual se pueden como después sentir muy sobrecargados con tanto ejercicio y al final se van a aburrir, Ujú, pero tampoco daría poquitos porque la idea es igual es que trabajen y pongan en práctica lo que van aprendiendo. correcto. Excelente, Vanessa, muy bien. Excelente que tengas idea. No estoy diciendo, porque aquí nos podemos encontrar con sorpresas. O sea, yo no le estoy diciendo a ustedes que cuando trabajen y hagan ejercicios de cualquier contenido, eh, hagan lo que está diciendo la Vanessa. Excelente que usted me diga eso y que es su idea. Pero, pero escuchémonos, pues a lo mejor puede que hay otro que diga, no, 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 yo no estoy de acuerdo con la Vanessa, yo voy a dar poquito ejercicio o harto, no sé. Cuéntenme. Gracias, Vanessa, te pasaste. ¿Quién más? O sea, Profe, yo creo que... ¿Me escucha? sí, te escucho, hijo. Sí. Ya. Es que yo pienso que estoy de acuerdo con la Vanessa, pero sin embargo, eh, al dar muchos ejercicios, obviamente el alumno se va a sentir un poco desmotivado, cansado, quizás un poco retraído. Pero sí al dar ejercicios, me presentan la situación de que lo estoy
A ver, ¿cómo lo explico? Puede que con un ejercicio no se presenten todas las situaciones de matemáticas que quiero ver. A eso voy. Correcto. O sea, tú harías la cantidad que sea necesaria para que se vea todo lo que tú quieres abarcar. Claro, algo así. Muy bien, muchas gracias. Bien, sigamos con la idea, ¿no? ¿Se dan ¿Profesor? cuenta cómo hay criterios distintos, chiquillos, entre los profesores? Sí, dígame, Yo tengo otra idea. dígame. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería y a la UCM de Talca, Ujú. ingeniería civil. Y los profesores hacían eso, pues, o sea, que ellos no tenían no eran profesores, sino que eran ingenieros. Y a nosotros nos daban una guía de 120 ejercicios que teníamos que realizar. Pero igual, ¿cómo se llama? Yo encuentro, para yo ser profesor, yo creo que tal vez haría poco ejercicio, pero abarcando, por ejemplo, ejercicios iniciales, intermedios y complejos, de lo que yo quiero, de la materia que estoy pasando, y que sean contextualizados a la vida real, porque eso es muy importante, porque ¿qué sentido tiene hacer una guía llena de ejercicios si no es como contextualizado a la vida real o a la que vive el alumno? ¿Quién está hablando? Verónica Alviola. Verónica. Nuestra casi ingeniera, entonces, la Verito. Sí. Muchas gracias, Verónica, por tu testimonio, ¿ya? Y por tu opinión. Ya. Bueno, en otras ocasiones los profesores usan algunas imágenes o algunas analogías como una herramienta para poder explicar o que entiendan los chiquillos lo que estamos entregando, ¿ya? Ahora, no está mal, es bueno usar imágenes y analogías, ¿ya? Eh, lo ideal es que el profesor vea si son pertinentes y adecuadas para lo que quiere lograr. Eso es interesante. Para los que son creyentes, el Averito yo sé que es creyente, ¿verdad? Yo en alguna oportunidad por ahí le hablé a usted acerca un poco de la pedagogía de Jesús, ¿no? Y Jesús, claro, Jesús también es un maestro, el gran maestro, ¿verdad? Él, para poder enseñar algunas cosas recurre a muchas imágenes, y a muchas analogías y a veces también a todo lo que es las Las parábolas, profe. parábolas, parábolas, ¿cierto? Entonces él utiliza esos recursos y un profesor también puede utilizarlos, ¿no? Y lo importante es que esté bien utilizada. Cualquier imagen o analogía no sirve. Tiene que ser elegida, tiene que ser pensada por el profesor, ¿ya? Entonces, tiene que también estar en sintonía con el proyecto educativo, ¿ya? Yo cuando hablo a veces de didáctica y hablo de este tipo de cosas, tomo el ejemplo de Jesús porque estamos en una institución que tiene ciertas características, pero si no la tuviera a lo mejor no lo haría, porque a lo mejor no nos viene al caso hablar de un tema así, ¿te fijas? O hay un compromiso personal también. Entonces, para que vean ustedes que lo que hace el profesor es súper importante, porque en cada de las cosas que usted decide, de alguna manera está incidiendo en sus estudiantes, ¿ya? Si usted es profesor de música y quiere que los chicos canten y el objetivo es que expresen vocalmente una canción, usted, claro, lo va a hacer, pero como profesor, miren qué importante, chiquillos, miren qué importante esta parte. Usted va a elegir la canción que también quiera usted a lo mejor entregar, a lo mejor quiere entregar un mensaje. Claro, el objetivo es expresar vocalmente una canción X, pero ¿y usted va a elegir? Y por lo tanto, lo que usted elige tiene que tener un sentido, una intención. No puede ser la canción al lote, como dicen los niños. Tiene que tener una intención pedagógica y una intención de usted, pues a lo mejor quiere entregar un valor, entregue ese valor, ¿ya? En fin, para que vean qué importante el profesor o la profesora. Muy importante, chiquillos, súper importante, ¿ya? No sé, miren, yo he visto situaciones muy particulares de repente que se ve, por ejemplo, un símbolo para poder hablar de la regla del tránsito y un profesor puede poner a lo mejor, por decir, no girar a la izquierda, pero otro también podría poner no girar a la derecha. Y a lo mejor detrás de eso, el profesor tiene una intención.
¿Te fijas? O sea, detrás de todo lo que haga un profesor, para que vean, chiquillos y chiquillas, lo importante que es un profesor, hay una determinación. Y eso es una responsabilidad súper grande, sobre todo para nosotros y ustedes, que de alguna manera, en el caso mío, he trabajado y ustedes van a trabajar con niños y niñas, que hay que ser súper, súper respetuoso con ellos, ¿no? Con su historia, con todo. ¿Ya? Yo no puedo pretender que los demás piensen como yo, aunque me encante o me guste mucho lo que yo pienso, pero la gente tiene derecho a ir formando su propio criterio y su propio pensamiento, ¿ya? El uso del texto, chiquillos, es otra cuestión súper importante. Hay profesores que, pero le sacan el jugo al texto y el texto se convierte en la Biblia prácticamente para ellos y van haciendo todo lo que aparece en el texto, ¿ya? Pero la misma cosa, pues chiquillos, tiene que ser intencionado, o sea, yo no puedo hacer que tome el libro y avanzando porque me lo mandó el ministerio. Y si el próximo año viene otro libro de otra forma, de otra manera, yo hago lo mismo, o sea, soy un repeat texto. El texto es mi guía. No. Si usted va a usar el texto, úselo, pero ¿por qué? Ah, no, esta parte me gustó, sirve, está en contexto, tiene relación con lo que estoy viendo. Bien, úselo, pero no lo use por usarlo. A lo mejor va a ser más válido que usted pueda crear una ficha o una guía u otra cosa en vez del texto si hay algo que no le gustó. Tiene que haber una justificación didáctica de lo que va a hacer, ¿ya? O lo que va a usar, ¿ya? Ah, ojo con ese detalle. Eh, Hay muchas escuelas y colegios actualmente, chiquillos queridos, que han acudido mucho a algunas ATES, ya alguna asistencia técnica educacionales, para realizar sus actividades de aprendizaje. Hay escuelas que ya ni ven los textos del ministerio, hacen solo las guías y las actividades que le entregan algunas ATES. Hay algunas escuelas que hacen las pruebas que entregan las ATES. Pregunto, ¿qué piensan de aquello? ¿No se escucha? Los ayudo. ¿Cómo será el diagnóstico que hacen estas ATES? ¿Han visto algún colegio donde estén trabajando con actividades, fichas y guías que le entrega alguna asesoría técnica por ahí? ¿O han visto ahora o han visto más atrás en el tiempo? No sé, les pregunto. Ninguno, Yo por lo ninguna. menos no me acuerdo. Ya. Bueno, entonces les cuento. Hay algunas escuelas que hacen algunos convenios y contratan alguna asistencia técnica educacional donde después eh, les entregan fichas, guías, actividades y ya después ni ocupan los textos, ocupan casi todo lo que ellos les dicen y a veces le hacen un diagnóstico. Pero ¿saben qué ocurre con los diagnósticos, chicos? El diagnóstico, incluso a veces ni te ven, pues, o sea, la cuestión en Santiago está y te envían la prueba o la actividad de diagnóstico a los niños, ni los ven. O sea, hay un diagnóstico que casi siempre es disciplinar, es de la actividad, del lenguaje, matemáticas, ciencia, de lo que sea. Pero el diagnóstico debe ser completo, pues, chiquillos queridos. ¿Cómo son los niños? ¿Quién mejor que el profesor o la profesora no conoce a los estudiantes, que conoce al papá, a la mamá, sabe dónde vive, el entorno, si está en una escuela o en un sector pobre, vulnerable, no tanto culturalmente, con mayor o menor nivel de educación, en fin, todas esas cosas las sabe mejor el profesor, ¿ya? Y eso es importantísimo a la hora de determinar las actividades que vamos a hacer. ¿Mm? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Cómo son mi papá, mi mamá, mis apoderados? ¿Culturalmente pueden ayudar a los niños? Porque también hay diferencias enormes. De repente, hoy día, sobre todo en este contexto, le enseñan o le piden, no sé, en matemática, ver, por ejemplo, la operatoria con enteros.
y el niño tiene que hacer el trabajo en la casa, y hay niños que tienen un papá o una mamá que sabe y lo puede apoyar y guiar la tarea, pero hay otros papás que no tienen ni idea de este enteros o cualquier otro contenido, y qué ayuda recibe ese niño. O sea, hay una diferencia muy, muy, muy grande, ¿ya? Y quien sabe el contexto mejor que nadie es el profesor, ¿ya? Por otro lado, la pregunta es cuando alguien acude a estas ATES en que los profesores hacen lo que las ATES le indican, la pregunta es, ¿no se estará tecnificando la profesión docente? Es decir, el profesor se transforma en un guías o fichas de esta institución que viene de afuera, que no conoce el contexto totalmente ni conoce un diagnóstico muy acabado de parte de su estudiante. Y pasa lo mismo con los textos. A veces se aplica el texto tal como está y el profesor no tiene ningún lugar a pensar, sino que va haciendo lo que dice el texto, ¿no? Bueno, hay estas cosas que podemos hablar de este MKT, pero yo quiero llevarlo al final para terminar la idea de este MKT, ¿no? Eh, Se ha hablado, como hemos dicho ya, de la tarea matemática, que es la actividad que requiere el uso del conocimiento matemático, ¿ya? Eh, ¿Cómo se enfrenta? El saber hacer, el que se caracteriza por resolver problemas. Técnica es la manera que se realiza una tarea matemática, y hay distintos grados de adecuación a esta técnica, ¿ya? Eh, Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, no lo voy a cansar más. Ahora yo en la próxima clase voy a retomar un poquitito esto, ¿ya? Eh, y vamos a ver algunos elementos, sobre todo que queda muy claro que el profesor tiene que tener un manejo y con esta redondeo la idea de la clase, tiene que tener un manejo disciplinar, pero no solamente basta eso, sino que tiene que haber un conocimiento de cómo enseñar ese contenido, o sea, cómo didácticamente yo lo entrego, ¿ya? Entonces, este modelo nos habla de aquello principalmente, ¿ya? El problema que tiene este modelo es que es difícil medir a un profesor y saber qué tan bueno es, pues, o sea, ¿cómo mido yo su conocimiento del contenido pedagógico? Entonces ahí aparecen algunas situaciones interesantes que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero recuerdo entonces, el miércoles los espero a ustedes con la aplicación del modelo EOS, y después también vamos a tener un espacio para continuar con este tema, y mucha suerte para el día 4 en entregar su hito, a enviarlo a Ida, por favor, y tranquilo, nomás que le va a ir bien. Así que eso, mis queridos chiquillos. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a esta clase, respecto a la clase que viene, que es la presentación del modelo EOS, o respecto al hito evaluativo? Cuéntenme, Profesor, a mí me quedó una duda del hito, es que entré un diga, poquito tarde y no sé si usted lo dijo antes, cuénteme. pero ¿cuándo sabremos cuando nos toca presentar, como la hora o día o algo así? No, ya lo dije ya. ¿Y con Sí, quiénes? sí, sí o sí te va a tocar el martes 8. El martes 8 ¿Ya? todos ustedes van a presentar. El día lunes seguramente van a recibir ustedes ya a qué hora le toca, ¿ya? Porque eso va a ir justito programadito. Entonces, no sé, pues a las 8:30 viene una persona, tiene que estar conectada a las 8:30, a las 9 ojalá ya estar listo, y a las 9 entra de inmediato el otro, y así. Y ahí van a conocer con quién les va a tomar su hito, ¿ya? Así que, pero es el martes. Profesor, Eh, eventualmente, chiquillos queridos y chiquillas queridas, si alguno no alcanzara por alguna razón, podría ser ocupado el día miércoles en la mañana, pero no más que eso. Pero el lunes, no. El lunes olvídense, no van a tener hito usted. El lunes dedíquense a mirar, vean qué pregunta me podría hacer mi profesor o mi profesora, prepare la respuesta, etcétera. Pero el lunes nadie va a dar hito en forma oral. El día martes sí.
y ahí van a seguir el horario que les van a indicar. Y, insisto, en algún caso, si no alcanzan, lo harían el día miércoles en la mañana. Y el miércoles en la tarde ya sabrían el resultado y todo eso. Eso, ¿le respondí, querida niña? Sí, profesor, muchas gracias. Y hay ánimo nomás y fuerza y tranquilidad, que esto le va a Profesor, ir bien. Dígame, hija. ¿qué pasa ¿Sí? si nos topa con el horario de la práctica? No, eso lo comunicas. Buena, excelente pregunta. ya. Eso lo comunica, ¿ya? Y lo comunica al tiro. Si usted sabe el lunes y te coincide con eso, entonces manda un correíto ahí para que se pueda hacer el cambio de inmediato, ¿ya? Buena pregunta, excelente. Voy a dejar de grabar por mientras, pero lo sigo escuchando, ¿ya? Cuénteme otra pregunta.